tienes tu carrera? ¿De qué? Nunca hables de tu carrera. No, no tengo. No, no creo ni que la haga de voces No, tipo no, C. no. O sea, para ti nomás que para el resto podríamos pasar ya pues de PC y luego tú podrías tener mañana para todo. No, no trae el cable. Creo que el doctor pasa, pero. Así, no, es que tenemos que ir a... Porque no la quería la señorita. Claro. ¿Sí, quién tiene computadora? Buenas tardes, vamos a iniciar una charla del tema COVID y embarazo. ¿No? Dale adelante. En principio vamos a hablar de lo que es, recordar, ya han debido llevar en fisiopatho, en bacterio, de lo que es la enfermedad del COVID. Recordar que el virus del coronavirus o SARS-CoV-2 ha sido iniciado como una infección emergente de enfermedad viral el año 2019. En diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud la ha designado como pandemia de manera oficial para marzo del 2020. En la mujer embarazada, el 10 al 20% de las mujeres infectadas requieren hospitalización. De estas pacientes, el 2 al 5% van a desarrollar una enfermedad grave, ¿sí? Y el riesgo de la mayor morbilidad o mortalidad por la enfermedad del COVID va a persistir hasta un mes después de que se ha producido el paro. Vamos. Se dice que la enfermedad del COVID, ustedes ya saben, se va a transmitir por contacto directo a través de las gotitas de flujo, ¿sí? Y también por contacto prolongado a más de 2 metros, contacto prolongado a través, ¿no?, de las mucosas, ¿sí? Se dice que puede existir tejidos en la piel, en la ropa y puede ingresar. Exacto. Esto es para recordar, ¿no?, antes de ingresar propiamente a lo que le hace el COVID al embarazo y lo que le hace el embarazo a la enfermedad. Ustedes, vamos a hablar un poco de la virología, no a mucha profundidad, pero decirles, ¿no? Vamos a hablar de su estructura molecular. Adelante. ¿Por qué se llama coronavirus? Es por la imagen que han visto, ¿no? Esas proteínas de unión, las proteínas S que se conoce, le dan la forma de corona, por eso es el coronavirus o el SARS-CoV-2 que conocemos actualmente. Como ustedes verán, es una cadena simple de 30.000 pares de bases, ¿sí? Esas proteínas de unión que han visto son las proteínas S de dos tipos, la S1, la S2. La S1 sirve para la fusión con la membrana celular y la S2 para la adherencia. Vamos, tienen genoma de RNA simple, se va a unir a las células que tienen el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor se encuentra en los pulmones, se encuentra en los vasos sanguíneos, se encuentra en el hígado, se encuentra también en el sincitio trofoblasta. Por eso actualmente se siguen estudios para hablar de la transmisión vertical por el virus. Dale. Sí, vamos a hablar un poquito del ciclo de replicación viral, de lo que es la adherencia, la liberación del ARN, la replicación, la transcripción. Dale, cambiar. Esta es la imagen, ¿no? Lo que les decíamos hace rato. La adhesión de los receptores de la angiotensina 2 se va a dar por las proteínas que van a estar en la superficie del virión, por las S1, ¿sí? Y su fusión a la membrana celular son por las S2. Va a ingresar directamente al citoplasma y rápidamente va a perder su envoltura y se va a degradar, ¿no?, en las proteínas PPA1, PPA2, y se va a producir la replicación viral. Pasa al retículo endoplásmico, al aparato de Golgi, donde se va a ensamblar y se va a liberar a través de una vesícula por exocitosis
y se va a liberar al torrente sanguíneo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la tormenta por citotoxinas que se producen en el COVID-2 después de las 12 o 14 días de infección, ¿sí? Ahí está. ¿A qué se debe esto? A esta respuesta inflamatoria severa, a la liberación masiva de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, el interferón G, interleuquina 1B, ¿sí? Que van a atacar directamente a todos los tejidos, ¿sí? A nivel de los pulmones produce un daño alveolar, por lo que va a producir lo que ustedes conocen, el síndrome de dificultad respiratoria o el síndrome de distrés respiratorio, que lo conocemos, ¿sí? Afecta, como les dije, a todos los vasos y células del endotelio vascular y puede diferenciarse en falla multiorgánica y va a ocasionar insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, coagulación intravascular, incluso una trombosis. Igual va a haber impacto a nivel celular, donde va a producir linfopenia. Bácalo. ¿Listo? Para recordar, la enfermedad por COVID tiene un periodo de incubación de 4 a 11 días, promedio 7 días. Los síntomas se van a iniciar a los 14 días y a las 12 semanas de post-exposición. Eso es para que vayan recordando, ¿sí? Los síntomas más comunes en la población general es la fiebre y la tos, y existen ciertos menos comunes que ustedes conocen con todo el cuadro gripal, incluida la diarrea. Tiene una tasa de mortalidad actualmente baja, que es del 2 al 3%. ¿Sí? Esa es la diferencia con la influenza, ¿no? Esta es una enfermedad agresiva de contacto. En cambio, no es muy severa, no es muy mortal. Ahí están los rangos de infección que ustedes van a ver, todos los síntomas que puede producir en la población en general. Y nos vamos a ir básicamente nosotros a hablar posteriormente, después de recordar esta pequeña introducción, a lo que son los síntomas que se producen durante la enfermedad. Los síntomas siempre van a estar sobre la fiebre y la tos seca, un 83-93%. Y el otro pequeño porcentaje que sigue al final, lo que están viendo, es la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, ¿sí? En un 33%, o ambos. Entonces esos son los síntomas más comunes de la enfermedad del COVID. Pero ahí pueden ver, aparte de eso, hay disnea, expectoración, dolor de garganta, escalofríos, síntomas comunes a otras enfermedades virales como la influenza, la parainfluenza. Incluso ahí está la diarrea, vamos. Entonces esta es la clasificación del COVID, que también la utilizamos en el embarazo, ¿sí? 5 tipos, como está el asintomático. La prueba es positiva, pero no tiene ningún síntoma. La radiografía y la tomografía son normales. Por eso la enfermedad es difícil de detenerla, ¿no? Hay personas asintomáticas que siguen contagiando. Tenemos la enfermedad leve, donde son básicamente del tracto respiratorio superior, como fiebre, fatiga, mialgia, un resfriado común, ¿sí? Ahora vamos a la moderada, donde está un poco más ya con neumonía. El severo y el crítico, donde va a necesitar necesariamente terapia intensiva. Entonces, ese es el cuadro clínico en general de los pacientes con COVID. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué le hace el COVID al embarazo? ¿Por qué es tan importante? Ustedes saben, ya hemos hablado ya cuando hablamos de modificaciones fisiológicas durante el embarazo. ¿Sí? El embarazo es un estado de depresión inmunológica, sobre todo del tipo celular, porque tiene que adaptarse y hacer tolerancia, ¿sí? Al feto, ¿no? Que es un injerto semialógeno, digamos. Entonces, para que no haya un rechazo, las defensas de la mamá bajan. Entonces estamos por ahí. Entonces se produce durante el embarazo un efecto antiinflamatorio con reducción del tipo de anticuerpos de inmunidad celular, ¿sí? El SARS-CoV-2 durante el embarazo, igual que en una persona sana, va a entrar por el receptor de angiotensina 2. Como les dije, están en todos los sistemas, y en el embarazo pues se va a encontrar en el sencito trofoblasta. Actualmente, y siguen los estudios y esto va a cambiar, la transmisión vertical, es decir, el paso a través de la placenta durante el embarazo, es menor al 2% en el estudio. Probablemente después vayamos viendo que puede incrementarse, ¿sí? ¿Por qué esta tormenta de citocinas durante el embarazo aumenta? ¿Por qué se dice que es más grave? Hay un concepto que deben manejar, ¿no? La susceptibilidad a la infección en una persona embarazada es similar a una persona o a una mujer no embarazada. Pero cuando la
persona que esté infectada y enferma, la morbilidad es mayor en la mujer embarazada que en la persona sana. Es decir, es más complicado la paciente que enferma con COVID, porque va a recurrir esto. Por eso se dice, la respuesta inflamatoria, ¿sí?, es mucho mayor en la mujer embarazada que en la mujer no embarazada. El estado protrombótico en el COVID, asociado al COVID, se duplica. Saben que el embarazo por sí solo es un estado de hipercoagulabilidad que se prepara para el parto. Si hay una infección del COVID, ahí está. El mayor problema que tenemos en el embarazo es en el posparto. Hasta el mes puede hacer problemas de trombosis venosa profunda, ¿sí? Y su asociación con el endotelio. Básicamente hay lesión endotelial y que es similar y se va a asociar a la preeclampsia, ¿listo? O a la restricción de crecimiento intrauterino. Y también vamos viendo esto, ¿no?, de la reducción de las reservas respiratorias. ¿Eso a qué se debe? Durante el embarazo, a medida que va aumentando el útero, ¿sí?, la expansividad pulmonar va disminuyendo, el diafragma ya no puede descender como tiene que descender, y todo lo que se llama el volumen expiratorio, el volumen respiratorio, pues va a disminuir. Vale. Entonces ahí está, durante el embarazo tenemos los síntomas más comunes: la fiebre, la tos y la disnea. A veces es difícil diagnosticar o ver una complicación en la paciente embarazada que se presenta con dificultad respiratoria, porque el embarazo mismo, casi a término, tiene cierto grado de dificultad de disnea. La mujer embarazada normal sin infección, por el crecimiento del útero, en algunas ocasiones tiene. ¿Listo? Otros síntomas comunes, lo que dijimos. ¿Cuáles son las complicaciones más graves, ¿sí?, de lo que es el COVID? La neumonía, el síndrome del estrés respiratorio agudo, la falla multiorgánica y el tromboembolismo venoso, que generalmente se presenta en el puerperio. Vale. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Básicamente, el diagnóstico, el estándar de oro para el diagnóstico es la reacción de la cadena a la polimerasa transcriptasa reversa, que decimos, ¿no?, porque es un ARN mensajero, un RNA viral, ¿sí? Existen las pruebas antigénicas, ¿sí?, que van a ser positivas únicamente hasta los 5 o 6 primeros días post-infección, cuando ya hay la enfermedad, ¿no? Y son de screening, no son de diagnóstico, por si acaso. Y las imágenes, ¿no?, la radiografía y la tomografía. Dale. Entonces ahí estamos hablando, ¿sí? La radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver? Infiltrados, ¿sí?, en ambos campos pulmonares, que no es específico actualmente de la enfermedad por COVID, porque en otras enfermedades virales también se presenta este tipo de infiltrados. Y el otro es la tomografía computarizada, la TAC, ¿sí?, donde se ve una imagen en vidrio esmerilado. Ahora veremos qué le hace el COVID a la mujer. ¿Qué problemas le ocasiona? ¿Empeora la enfermedad o no? Dale. Y ahí está, lo que les decía hace rato, ¿no? Actualmente, lo que les decía, el riesgo de infección en una mujer embarazada y no embarazada es similar, pero cuando la mujer que se infecta con COVID y enferma, la complicación es mayor. Tiene 3 a 4 veces mayor riesgo de estar hospitalizada, ¿sí?, de su ingreso a terapia intensiva es 2 a 3 veces mayor que una persona no embarazada, y la necesidad de ventilación mecánica, de su asociación con preeclampsia y del tromboembolismo venoso están entre 2 a 5 veces más el riesgo de padecer estas complicaciones en una mujer no infectada, ¿sí? Ahí está, la morbilidad básicamente asociada a la cesárea se incrementa en doble en relación a una paciente, no, casi el 50% de las mujeres que tienen COVID, enfermedad moderada a grave, terminan resolución por cesárea. Dale. ¿Cuáles son los factores predictivos de gravedad de la enfermedad? Es decir, ¿qué síntomas presenta la mamá para que nosotros sepamos que es un COVID grave? 1 es la saturación de oxígeno, 2 la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Los que ya
han entrado a hospitales deben saber que lo que estamos viendo ahí son los parámetros que hacemos para la valoración de sepsis. El QI-SOFA, los que van a exponer, ¿no? Ahí está, si la saturación es menor al 94%, una mujer embarazada generalmente satura mayor al 96 al 98%. ¿Sí? El embarazo también es un estado de hiperventilación. La frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. ¿Cuáles son los marcadores inflamatorios o laboratoriales de gravedad de la paciente? Ahí está. La proteína C reactiva, la ferritina, la interleucina 1 y el dímero D. ¿Listo? Las comorbilidades, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. Estas son las complicaciones o riesgos específicos que presenta la paciente asociada a la enfermedad por COVID. Uno está la trombosis venosa profunda, que puede estar hasta el mes, como les dije. ¿Sí? Por eso en estas pacientes nosotros recomendamos el uso de heparina de bajo peso molecular para disminuir ese riesgo. Y el otro es el síndrome similar a la preeclampsia. Casi todos los síntomas de elevación de la presión arterial, cefalea, todo eso se presenta, pero no es preeclampsia. Hacemos la diferencia básicamente utilizando marcadores específicos para la preeclampsia, que son los factores angiogénicos. Eso nos hacen el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son estos factores angiogénicos? Ustedes van a avanzar, ¿sí? Es la tirosinquinasa, es la SPIC, y el factor de crecimiento placentario. Entonces nosotros hacemos la relación de esas para confirmar el diagnóstico de preeclampsia o descartar y decir que es una complicación de lo que es la enfermedad por el COVID. ¿Listo? Dale. Estos son los resultados en el feto y en el neonato. Básicamente la enfermedad por COVID nos va a producir parto prematuro en un 25 a un 30%. Esto asociado a la gravedad de la enfermedad de la mamá. Se asocia a restricción de crecimiento intrauterino, a óbito fetal o muerte fetal intrauterina y a la asfixia perinatal básica, ¿no? Recién nacidos acidóticos con un Apgar menor a 7. Y lo que les decía, la transmisión vertical es rara, pero por la presencia de los receptores de angiotensina 2 en la superficie de las células del sincitio trofoblasto, estudios han demostrado que actualmente es menor al 2%. Hasta el momento que estamos hablando, probablemente la literatura cambie y estemos hablando de más o rechazando totalmente la transmisión vertical. Se ha visto que existe neonatos con infección por COVID, pero ya muchos de ellos es por contagio, porque no hemos hecho las normas de bioseguridad y la mamá o personal de enfermería pues pudo haber transmitido, ¿sí? Ahí está, el 2 al 10% de los recién nacidos de madres infectadas van a tener la infección del COVID. No es por transmisión vertical, sino es, como les decía, por contacto. De estos recién nacidos, el 15 al 20% van a necesitar terapia intensiva, ya sea por la prematuridad o por la infección del COVID asociado. Para evitar esto, hay dos técnicas que se están utilizando, que a la fecha están, y va lo que decimos, el apego precoz no debería de realizarse de manera inmediata, y el corte de cordón umbilical debería de ser inmediato, no esperar los 3 minutos o que deje de latir. Normalmente para la atención de parto, ya han llevado, nosotros esperamos a que deje de latir, entre 3 a 5 minutos. Inmediatamente hacemos el apego precoz. Esas dos cosas que están especificadas para la sesión de parto, en COVID debemos restringirlas, eso indica, claro. Ya, esto hemos hablado, vamos. Y esto es lo que les decía, ¿no? El diagnóstico diferencial debemos hacerlas, ¿sí? Con aquellas enfermedades virales atípicas, ¿sí? Básicamente es por sus hallazgos radiográficos, ¿no? Porque el gold estándar, ya les he dicho a toda paciente con sospecha actualmente que viene con cuadro respiratorio, nosotros hacemos descarte primero para lo que es la enfermedad del COVID. Si bien tomamos antígeno nasal, hacemos pruebas de reacción en cadena a la polimerasa, que es el gold estándar. Y como les dije, la radiografía, la tomografía, si bien nos dan imágenes patognomónicas, nos confirman que hay una infección por COVID, pero no
pero el que te va a dar el diagnóstico definitivo es la PCR-RT, ¿listo? Ahí están las neumonías virales que dan imágenes similares, ¿no?, de infiltrados bilaterales, como es la influenza, la parainfluenza, ¿sí? Las neumonías atípicas, que te van a dar la imagen en vidrio desluzado a la tomografía. Dale. ¿Qué hacemos con las pacientes embarazadas durante el embarazo, parto, puerperio? Durante el embarazo, básicamente, una paciente embarazada, debemos hacer 4 puntos. 1, la evaluación inicial, el triaje, ¿sí?, ya sea en consulta o en emergencia. El triaje es súper importante. Para esto, todos los hospitales manejan el formulario para lo que es la enfermedad del COVID, para hacer lo que es la Zika, para lo que es el dengue. Pues no se tienen que olvidar, tenemos formularios específicos, ¿sí? Cuando detectamos mediante el triaje, cuadros respiratorios, la severidad de los síntomas, lo que hace rato les hemos dicho, la frecuencia respiratoria, ¿sí?, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura, se va a clasificar el paciente si es leve, moderado, severa, de acuerdo a lo que han dicho. Para esto necesitamos un equipo multidisciplinario para la atención de la paciente, sobre todo para el parto, ahí está, y se debe coordinar monitoreo materno y siempre el monitoreo fetal, que son pilares del manejo de una paciente embarazada. No solamente se controla a la mamá, se controla siempre al feto, la salud fetal. Y eso ya saben, ¿no? La salud fetal, que es la frecuencia cardíaca, los movimientos fetales. Y ahí está, según la severidad de la enfermedad, nosotros la hemos catalogado y como ustedes hace rato vimos, ¿cómo lo podemos manejar? En 4 escalones. Si es asintomático leve, el manejo es ambulatorio, no necesita internación, se debe orientar a la mamá en signos de alarma. En principios, hacíamos controles prenatales cuando estuvimos en etapa de pandemia como antecedente, ¿sí?, vía virtual, por Zoom, teléfono, y actualmente no, en consulta, prolongando las estadías, ¿no?, cada 15 días, cada 30 días, dependiendo del cuadro de la paciente. La moderada, pues ya necesita hospitalización, se debe mantener la saturación de oxígeno por encima del 95%, si baja por eso es un cuadro ya, un indicativo grave de que probablemente esa paciente esté grave y requiera unidad de cuidados intensivos. A la paciente con infección moderada grave se las debe internar, se las debe hidratar y ambas pacientes deben de recibir profilaxis para la prevención de la trombosis. Entonces ahí está el tratamiento específico que se debe dar. Oxígeno suplementario siempre para que esté la saturación por encima del 95. Corticoides, ¿sí? La dexametasona es uno de los corticoides mejor utilizados, más conocido su empleo por un tiempo mayor a 7 días. Prevención de la trombosis con la heparina de bajo peso molecular. Y si hay sobreinfección agregada, pues antibióticos. Podemos utilizar antirretrovirales, ya está aprobado. El remdesivir, que es supermedicamento, se lo está utilizando, y también durante el embarazo no está contraindicado, se pueden utilizar algunos moduladores para mejorar el cuadro clínico de la paciente. Durante el parto, ¿cuál es la mejor vía? El parto vaginal, a menos que esté contraindicado, generalmente en pacientes con enfermedad severa o que haya sufrimiento fetal o insuficiencia placentaria, pues la cesárea, ¿sí? Entonces estamos ahí. La mejor vía es la del parto. Dale. Entonces, si vamos a necesitar, ya sea vía del parto o la cesárea, tiene que tener ciertas características. No las podemos atender en el mismo ambiente, ¿sí?, que atendemos a la población general. Actualmente casi todos los ambientes los hemos adaptado y lo que hacemos es cambiar las condiciones, ya sea de quirófano o cambiar las condiciones de sala de partos. Para eso la infraestructura ya se cambió y existen los filtros CEPA que van a escuchar en quirófano, que extraen lo que es el aire, mantienen esto que se llama, ¿sí?, presión negativa, para que no circule el aire, para que no haya mayor riesgo de transmisión. La sala de partos máximo 2 a 3 personas,
no como actualmente tenemos 5 personas, se debe disminuir al mínimo. ¿Sí? La protección materna es lo más importante, es decir, la mamá tiene que entrar con equipo de bioseguridad. Mascarilla, gorro, barbijo, durante todo el parto. La mascarilla puede dificultar incluso la atención de parto en la mujer embarazada porque algunas la sufocan. Cuando está húmeda la mascarilla se la debe cambiar inmediatamente. Esto ustedes deben saberlo porque van a atender parto. Actualmente el COVID es de rutina y te será miedo, pues ahora va a venir en cada, igual que la influenza. ¿Sí? Durante el periodo expulsivo igual el monitoreo de la mamá es súper importante, se debe administrar oxígeno, se debe controlar la frecuencia respiratoria, el monitoreo del feto también, cada 30 minutos, cada 15 minutos, y oxígeno, siempre el oxígeno. La saturación de la mamá se debe mantener por encima del 95%. Nosotros no utilizamos, se debe acortar el periodo exclusivo, es lo que nos indican, pero en nuestro medio acá actualmente nosotros no utilizamos ni el forceps ni el vacuum. Si hay dificultad en esa mamá y sabemos que va a tardar el periodo exclusivo, lo que nosotros hacemos, la indicación, la cesárea, la vía alta. Dale. Y esa es la cesárea. ¿Qué hacemos en la cesárea? Igual. ¿Qué tipo de anestesia utilizamos? Ahí está, la epidural o la raquidia. La anestesia general es un riesgo por el problema respiratorio, ¿sí? Y lo mismo que hace rato les decimos, durante la cesárea cambian algunas cosas. ¿Ya han llevado el seminario o la de lactancia materna? Saben que se debe hacer apego precoz, pinzamiento tardío de cordón. Esas dos cositas por la enfermedad del COVID están alteradas. No se debe hacer eso. Entonces, ¿cuál es la indicación, verdad? Tiene sus indicaciones, ¿sí? Entonces, se debe registrar en la historia clínica por qué no han hecho eso. Porque actualmente todos los hospitales somos hospitales amigos de la madre y el niño y debemos decir por qué no hemos hecho el pinzamiento tardío y el apego precoz, ¿sí? Contacto niño-niño, ahí está lo que os he dicho. No se debe hacer de manera inmediata, pero después de haberse orientado, terminar la cirugía, hacer las técnicas de bioseguridad, el bebé puede estar con la mamá, ¿sí? Eso sí, no es una indicación de separar. ¿Se puede utilizar corticoides para madurar los pulmones? Sí. ¿Listo? Eso está comprobado científicamente. Podemos utilizar betametasona. En caso de COVID, actualmente es mejor utilizar, dicen, la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 2 días. Total son 4 dosis y no hay ningún problema. ¿Listo? Dale. Y aquí vamos. ¿Es segura la lactancia materna? Ahí va. ¿Sí o no? Esto siempre les van a preguntar. Dale, sí. La lactancia materna sí es segura. Se debe dar la lactancia materna. Tiene más beneficios que riesgos la lactancia materna. Porque básicamente, como dice ahí, ¿no? A través de la lactancia materna va a pasar anticuerpos al niño que lo van a proteger los primeros 3 meses hasta los 6 meses. Ha habido estudios donde la detección del virus a través de la leche materna no pasa, es raro, ¿sí? No se ha demostrado actualmente la transmisión directa, pero sí se ha visto que hay transmisión por las gotitas de fluid si no realizamos o la mamá no le enseñamos lo que es el uso de equipos de bioseguridad o de protección personal. Vale. Entonces la lactancia materna se puede continuar, ¿sí? Eso está indicado con las medidas de bioseguridad adecuadas. Vean ahí a la mamá el uso de la mascarilla, y si está con tos, ¿no?, demasiado fuerte, entonces incluso usamos esas mascarillas que protegen para la venta. Debe hacerse lavado de manos antes y después del contacto con el bebé. Debe lavarse frecuentemente el área de la lactancia y los pezones para evitar lo que es la permanencia del virus. Dale. Ahí están las precauciones para la lactancia de la segura. Bioseguridad es eso, ¿no? Es decir, el COVID a nosotros un poco punto aparte aquí nos ha enseñado que las normas de bioseguridad en el hospital no se deben alterar por nada. Y ustedes tienen que manejar eso.
nosotros que trabajamos en el hospital y ustedes que están empezando a pisar el hospital, poco a poco van entrando en contacto con gérmenes del hospital y van desarrollando poco a poco defensas. Ustedes van a ir con el tiempo teniendo más defensas contra algunas enfermedades que las personas que no pisan hospital, las personas que no trabajan en el hospital. Entonces, gracias a eso hemos recordado de la vestimenta del hospital, de ropa propia del hospital, ¿sí? Los pijamas, los guardapolvos, todo eso. Entonces, si ustedes van a un hospital, eso es lo que se llama el equipo de bioseguridad. Hay 5 formas o 5 tiempos para acercarse, ¿listo? No lleven las cosas o los gérmenes del hospital a la casa. Si van a ir al hospital, la ropa de hospital, al salir del hospital, llévenla en bolsita. Si no, están llevando la enfermedad a la casa. El uso de mascarilla es obligatorio para la lactancia materna, ¿sí? El lavado de manos, de la misma forma, con agua y jabón, tiene 5 etapas, antes y después del contacto con el bebé, ¿sí? La higiene de todas las superficies que están en contacto para la lactancia materna, ¿sí? Los pezones, las mamas, las manos. Cuando la mamá no puede dar de lactar, ¿sí? Y está enferma según la gravedad, se puede hacer extracción, ¿sí? Han llevado las técnicas de lactancia materna, ¿no? ¿Sí? Hacen la extracción con succionadores, con técnicas, se da con cucharilla. ¿Listo? Cuando la mamá está en el trabajo, está enferma. La lactancia materna no se suspende. Dale. ¿Sí? Y ahí está. ¿Qué hacemos en el puerperio de una mamá que tiene COVID? ¿Listo? No todas las mamás con COVID van a tener una enfermedad moderada o severa. Sí, van a tener una infección leve o algunas van a ser asintomáticas. Pero el cuidado es este. Uno, pues la vigilancia siempre para nosotros respiratoria. ¿Qué significa eso? La saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, que son súper importantes para ver, ¿no? Y otros síntomas asociados a eso, como es la fiebre, la dificultad para respirar o la saturación. Riesgo de enfermedad grave durante el puerperio va a estar. ¿Cuál es esa? La trombosis o el tromboembolismo venoso. Entonces nosotros debemos estar buscando siempre esto, ¿no? Los riesgos de dolor en pierna, ¿sí? Aumento de volumen de una de las piernas. Y los protocolos habituales de manejo del puerperio, que se llama eso, la involución uterina, los loquios, ¿listo? Eso se debe continuar. Dale. Y lo que les he dicho, ¿no? La profilaxis antitrombótica se debe mantener hasta un mes después del parto, ¿sí? Con heparina de bajo molecular, pero si esa paciente tiene factores de riesgo asociados para presentar trombosis, como la obesidad, o que haya tenido cesárea, o varices o insuficiencia venosa, se mantiene igual, incluso hasta los 6 meses postparto. Eso no se van a olvidar. El control postparto, ¿cuándo viene a la consulta? Generalmente estas pacientes que son infecciones leves o asintomáticas, tratamos de prolongarlas. No vienen al 5.º día o al 7.º día. Las llamamos a los 10 a 14 días, es decir, a la semana o a las 2 semanas después del parto. Esto para minimizar el riesgo de infección y propagación de la enfermedad. Siempre explicándoles, pero sobre los signos de alarma de riesgos de gravedad de la enfermedad. ¿Sí? Dale. Y este era un conflicto que teníamos a principios, pero que ahora ya está subsanado, ¿no? Durante el puerperio, ¿es indicación de separarla a la mamá de su bebé? No. Básicamente ahora no. Es decir, el alojamiento conjunto continúa en el puerperio, y eso es uno de los requisitos de hospitales amigos de la madre y el niño en lactancia materna, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Entonces, la separación únicamente va a depender del estado de salud de la mamá. En esas pacientes que están ingresando con enfermedad moderada, de grave a severa, que ingresan a terapia intensiva, se las separa donde básicamente no va a haber, o la mamá no va a tener dificultad en los cuidados del bebé, y está. Pero en otros casos leves, pues se la va a mantener. Dale. Y ahora sí, ¿se puede vacunar el COVID durante el embarazo? ¿En qué trimestre? Las vacunas disponibles se las puede aplicar todas. Si ustedes saben esto, para recordar, las hemos puesto
hay dos tipos de vacunas, ¿no? Unas que están hechas con proteína del virus, ahí está, la Pfizer, la Moderna, que van a utilizar el ARN del viral. Y la otra es que básicamente están hechas con el vector viral, ahí está la AstraZeneca, el Johnson. Muchas de ellas, como la Moderna, son una sola dosis, las otras son dos dosis, ¿no? Y tenemos refuerzos anuales. Actualmente estamos utilizando los refuerzos anuales que nos dan. Entonces está. Se puede utilizar la vacuna contra el COVID, ¿sí? Tiene más beneficios que molestias. Dale. Debe ser. No, estaba en mi otra presentación. Está más adelante. ¿En qué trimestre del embarazo? Ya, ahí está bien. La vacuna se puede administrar en cualquier trimestre. Ah, ya. ¿Sí? Es mucho mejor en el segundo trimestre de administrar. En el primer trimestre la dejamos, la podemos administrar siempre y cuando la mujer no tenga o la mamá no tenga náuseas, no tenga vómitos, porque esas las pueden asociar a los eventos adversos de la vacuna. Porque la vacuna tiene sus eventos adversos, ¿sí? Dolor del sitio de infección. También se puede aplicar en el tercer trimestre, cerca del embarazo, pero el ideal en el segundo trimestre. ¿Listo? Y esto eran las preguntas comunes, ¿no? Porque hay otras vacunas. ¿Me puede producir malformaciones congénitas? ¿Está asociado al aborto o puede ocurrir muerte fetal? Actualmente los estudios dicen que no. La seguridad de la vacuna, ¿sí?, es muy alta, cercana al 98%, y no produce malformaciones congénitas, no hay aborto espontáneo, ¿sí?, y la muerte fetal no se ha asociado en estudios a la vacuna del COVID. Claro. Ahí están los anticuerpos que pasan por la vacuna, una eficacia del 90 al 95% y una transferencia placentaria de los anticuerpos al 100%, ¿no? No es viral, por cierto. Claro. Entonces la vacuna es segura y el beneficio durante la lactancia es mucho mayor, ¿no? Ahí están las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud, Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la FLASOC, ¿no? Listo, dale. Y es lo que, ahí está, es el momento óptimo de la vacunación. Solo para recordar, la primera dosis, existen vacunas actualmente de una sola dosis, la Moderna. La gran mayoría son de dos dosis, primera y segunda dosis, que se aplica la segunda dosis a las 4 semanas o al mes de la primera dosis, ¿sí? Y las de refuerzo, yo creo que todos ustedes están ingresando con las de refuerzo, ¿no? Todos los estudiantes de medicina tienen riesgo para enfermar, ¿sabían, no? Dale. Y esto es solo para resumen. Ofrece protección materna si el 90% de la mujer embarazada que recibe la vacuna tiene menor riesgo de enfermedad grave, transferencia de anticuerpos para la prevención del COVID neonatal, reduce el porcentaje de hospitalizaciones para la mamá y protege del riesgo protrombótico durante el puerperio. Dale. Estos son sus eventos adversos y por esto es lo que evitamos asociarlo en el primer trimestre. El primer trimestre la mujer embarazada, por los cambios fisiológicos, tiene náuseas, algunas tienen vómitos, algunos tienen cambios de carácter, malestar, cefalea. Y son los síntomas leves que puede producir la infección: dolor, ¿sí?, hinchazón, puede haber fiebre, fatiga, y en ocasiones pues la mamá dice es por la vacuna, cuando puede ser por el embarazo. Entonces por esas causas nosotros el primer trimestre podemos pasar, pero se ve riesgo-beneficio. ¿Listo? Esos son los infecciones locales, graves, menores, dice ahí, como ustedes han visto, 5 casos por millón de habitantes, se ha visto las reacciones de anafilaxia, ¿no?, con las primeras que aparecieron, con la Pfizer y con el AstraZeneca, ¿no?, que han venido y nos han causado. ¿Listo? Dale. Entonces, 4 o 5 cositas para recordar. ¿Listo? Una cosa importante cuando hablamos de COVID y embarazo es hacer el triaje.
Toda paciente que tiene sintomatologías respiratorias durante el embarazo, se debe pensar lo que es en COVID, influenza, hacer el triaje para ver la severidad de la paciente y solicitar lo que es los laboratorios de descarte, ¿no? En este caso PCR, EDT. Una paciente con COVID debe ser siempre un monitoreo materno y fetal, aparte de controlar la enfermedad. Y el tratamiento escalonado, ¿no? Según la severidad, desde aislamiento domiciliario hasta el ingreso de terapia intensiva. Para esto es súper importante saber si es asintomático, si es leve, es domiciliario. Y para esto a ustedes les sirve la clínica y la semiología. ¿Listo? Y la decisión obstétrica, pues los mismos criterios. ¿Cuándo es parto? ¿Cuánto es cesárea? La indicación es el parto. La cesárea únicamente por indicación obstétrica. ¿Qué significa? Es un sufrimiento fetal, mala posición, ¿no? Y las medidas de bioseguridad. El equipo de protección personal, que decimos nivel 2, que utilizamos nosotros, es el que deben utilizar: mascarilla, guantes y bata. Actualmente todos los hospitales ya no tienen centros de aislamiento diferenciado para atender COVID. Son los mismos, ¿sí?, que atendemos a la población general, ya sea influenza, parainfluenza, COVID. Lo que sí hemos reforzado son nuestra infraestructura y nuestros equipos de protección personal. ¿Eso qué significa? Bioseguridad. ¿Listo? Cuando ustedes tengan o entren en contacto, cuando hagan sus prácticas con un paciente que tiene síntomas respiratorios, ya saben que puede ser COVID o puede ser influenza. Actualmente, por el sistema de vacunación, la gravedad de la enfermedad por COVID ha disminuido, ¿sí? Ya no es como al principio, pero su infectividad sigue, es decir, llevamos la infección, ¿no? Y las pacientes con comorbilidades son las que tienen el mayor riesgo de enfermar. Gracias, vámonos chicos.